Me acompañan el jefe de la policía, José Antonio Sánchez, el oficial, Andrés también, Andrés López, y los compañeros concejales de la corporación, don José Lobato y don Antonio Dávila. El objeto de esta reunión, de esta convocatoria de prensa, era cumplir con el compromiso que os trasladamos hace un par de semanas para explicaros y cuantificaros lo que ha supuesto el tren de borrasca en nuestro municipio. Ya tenemos un dato aproximado, prácticamente al 95%, de lo que ha supuesto económicamente los daños de este tren de borrasca, tanto de Francis, Christine y Leonardo, que fueron las tres que tuvieron impacto. Marta ya pasó desapercibida. Y bueno, lo primero que os quería explicar y aprovechar para poner en valor, ¿no?, el esfuerzo un poco ímprobo que hizo el ayuntamiento para afrontar este tren de borrasca. Creo que, aunque luego os explicaré un poco las consecuencias, ¿no?, pero explicaros para el ayuntamiento fue un esfuerzo muy importante, un esfuerzo de coordinación que se afrontó, como siempre lo solemos hacer, desde la cercanía con los ciudadanos, echando siempre los problemas. Siempre cuento una cosa, que esto ya me lo habéis escuchado 1000 veces, y es que este es un ayuntamiento especializado en crisis. Vivimos en una crisis económica permanente, cada situación siempre es un reto, y creo que parte del resultado que siempre conseguimos en estas crisis es fruto, como digo, de vivir con esa tensión, ¿vale? Creo que hemos sido capaces de dar una respuesta efectiva y eficaz y eficiente a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos y vecinas, y además también lo hemos hecho como nos caracteriza también, es que haciéndolo informando puntualmente a los vecinos en todo momento de lo que sucedía, ¿vale? Creo que lo más importante es, y de lo que tenemos que sentirnos todos orgullosos, y yo creo que este año la romería tiene que ser un momento especial, que es un día grande de nuestro municipio, es agradecer que hayamos sido capaces de no tener daños personales, ¿no?, de haber evitado esos daños que todo el mundo teme, ¿no?, en este tipo de crisis. Los materiales, esos son inevitables, difícilmente, como digo, salvables, pero los personales, que son los que nos tienen que preocupar, son los que intentamos evitar y hemos conseguido hacerlo, ¿no? Yo creo que tenemos que estar todos contentos y felices por haber conseguido ese objetivo. Como digo, un tren de borrasca durísimo que nos ha tenido prácticamente un mes en tensión, y que además, en el caso de los barrios, y por eso me acompaña el jefe de la policía, tiene un elemento diferente al resto de trenes de borrasca que han pasado por la comarca. Y ustedes dirán, bueno, la lluvia, la tormenta y la situación ha sido, incluso en algún municipio, ¿no?, como Tesorillo, incluso un poco más grave, ¿no? Pero aquí hemos tenido un hecho diferencial que a día de hoy seguimos padeciendo, sufriendo, y que tiene un impacto no solo desde el punto de vista logístico y de los recursos del ayuntamiento, sino también especialmente en la parte económica, ¿vale? Por eso me acompaña el jefe de la policía, porque, como digo, este elemento diferenciador, que luego yo os contaré un poco con detalle cuáles son los gastos a los que tenemos que afrontar, o los que tenemos que afrontar, le voy a dar la palabra a él para que os explique cuál es ese elemento, que ya lo conocéis, que es la presencia prácticamente de forma continuada en los últimos 2 meses de trailers en el Parque Empresarial de Palmones, ¿vale? Lo que empezó como una situación puntual y coyuntural por el tren de borrasca y por el cierre también, una situación tremendamente extraordinaria del puerto de Algeciras o del puerto de Tanger, como digo, se ha convertido en algo que aún seguimos padeciendo, ¿vale? Vaya por delante siempre el espíritu colaborador de esta administración. Nosotros no somos de estar todo el día llorando ni quejándonos. Creo que somos de los que sí buscamos solucionar los problemas e intentamos aportar nuestro granito de arena, pero claro, en este caso sí tenemos que alzar un poco la voz para que todo el mundo vea que ese esfuerzo no es solo un esfuerzo, como digo, logístico, de recursos, de personal, sino que también va a suponer un esfuerzo económico importante para las arcas municipales. Sin más, le doy la palabra a José Antonio Sánchez, nuestro jefe de la policía, tiene usted la palabra para que os explique un poco la situación actual de este parque empresarial y los daños sufridos. Bueno, dame un segundo, porque es que aquí vamos a tener que ir un segundo. Nada, buenos días. El objetivo de esta comparecencia es informar pues, de los datos que hemos ido recogiendo para la elaboración de un informe técnico por parte de la Jefatura de Policía Local,
un poco relacionados con los daños que se han ocasionado en la acumulación o concentración de camiones en la zona del parque empresarial. Principalmente motivado en estos meses de enero y febrero, que provocó pues, el cierre de toda actividad comercial y portuaria entre España y Marruecos. Quiero dejar claro que ha sido una situación excepcional, que aún seguimos padeciéndola, pero que, como ha dicho el alcalde, seguimos manteniendo una actitud de colaboración y lealtad institucional. Pero esto no nos impide que este informe nos veamos obligados a visibilizar y a cuantificar un poco los daños que han ocasionado esta concentración de vehículos de grandes dimensiones en esta zona. Tenemos que tener claro que el polígono de Palmones es un polígono empresarial, comercial, donde se ubica actualmente grandes superficies, zonas de ocio y de restauración, pequeñas y medianas empresas. No es un parque industrial, por tanto toda la estructura viaria y organizativa se ha estructurado en torno a esta concesión de polígono. Diariamente a estos centros acuden pues, familias, trabajadores, empresarios, clientes, y la presencia pues, ha supuesto un peligro en cuanto a cuestiones de seguridad vial. Hemos tenido picos de concentración de camiones de hasta 550 camiones. Estos no son vehículos turismos normales, sino vehículos de grandes dimensiones, con un peso en unas dimensiones que han ido estacionando pues, donde han podido. Encima de la acera, en carriles de circulación, paso de peatones, glorietas. Durante todo este tiempo hemos cuantificado, hemos documentado hasta 57 incidencias, tanto en elementos mobiliarios urbanos, además de un accidente de tráfico. Entre las incidencias que hemos tenido, pues tenemos un hundimiento en la calzada, un hundimiento en las aceras. Hemos tenido señales tumbadas, con tumbales y elementos de papelera compatibles con daños provocados por camiones, y un accidente de circulación que quedó simplemente en daños materiales. Incidir que nuestra actitud es seguir colaborando con otras administraciones, que ahora se siguen actuando de manera preventiva con el fin de restablecer sobre todo la seguridad vial en el entorno. Bueno, muchas gracias. La cuantificación de estos daños en el parque empresarial va actualmente... La magnitud económica de estos daños los tenemos ya valorados aproximadamente. Probablemente se incrementarán porque ayer recibimos la oferta para solo la limpieza del parque empresarial. Tengo aquí un álbum de fotos. Lo ideal hubiese sido poder haber proyectado algunas de ellas, pero bueno, aquí seguimos teniendo problemas con la tecnología y bueno, lo que tengo son fotografías y simplemente mostrar una porque me parece que ejemplifica los daños causados por los trailers y el destrozo de la rotonda de acceso al parque empresarial de Palmones. Hay muchísimas de estas se acumulan por ciento, que son el volcado de señales, el volcado de farolas o los blandones que están provocando en los acerados donde aparcan indiscriminadamente este tipo de vehículos, ¿vale? Como digo, la cuantificación aproximada está en torno a los 80.000 euros, aproximadamente en 80.000 euros, que además queremos acometer ya esa rehabilitación de forma inmediata. Advertirles aquí que no hemos empezado todavía, porque si seguimos teniendo picos de estacionamientos tan elevados, no tiene sentido limpiar porque mañana nos vamos a encontrar exactamente igual. La idea es que una vez que este problema puntual con el puerto se resuelva, poder nosotros entrar a saco a rehabilitar y mejorar todas las zonas dañadas. Pero como digo, la cuantificación de estos daños, que ahora lo engarzaré con el tema de las ayudas, está en torno a 80.000 euros, porque tenemos que ver cómo enlazamos estos gastos extraordinarios provocados por la borrasca, pero que no es directamente la borrasca, sino una situación, como digo, de cierre del puerto de Algeciras y de Marruecos,
cómo afrontamos esto con el tema de la ayuda. Os doy datos objetivos de obras que ya se están acometiendo y que, como digo, son consecuencias de este tren de Borrasca. El montante total que tenemos actualmente cuantificado está en el entorno del 1.371.000 euros, ¿vale? ¿Qué faltaría para tener un dato exacto? No tenemos el dato exacto todavía de jardinería. Pensad que en el pueblo, solo en el pueblo, han caído más de 70 árboles, ¿vale? Esos árboles van a requerir ahora de comprar árboles nuevos, hacer los procedimientos de siembra, que son mucho más complejos que los anteriores, rehabilitar zonas de acerado, zonas de pavimento, zonas de alcorque, etcétera, etcétera. Como digo, eso no está cuantificado, pero son 70 árboles. Y aquí me vaya a permitir también una puntualización. El daño se puede cuantificar en cuanto a que un árbol se sustituye por otro, pero el daño real de la pérdida de esos árboles no lo podemos cuantificar. Estamos hablando de árboles que tienen más de 50 y 70 años en algunos casos. O sea, eso es completamente incuantificable, los beneficios que esos árboles ya plantean para la comunidad y que un árbol joven no va a poder alcanzar, como digo, hasta que no tenga una edad madura. Y como digo, han caído árboles en zonas que eran árboles emblemáticos y, como digo, habrá que reponer. Y luego también falta otra cuantificación, que es, hemos empezado a arreglar los senderos y los caminos de nuestro monte público. Somos afortunadamente un pueblo muy rico en monte público. Casi todos los montes están abiertos al uso público, el uso que es eminentemente comarcal. O sea, tenemos un soporte de uso público de más del 70-80%, que son personas del resto de la comarca, y que además con una casuística particular de los barrios. Es decir, tenemos aprovechamiento, tenemos familias que viven de esos recursos, esos pequeños recursos que contienen estos montes y que se veían imposibilitados a ir a trabajar, y otra peculiaridad es que tenemos dos sociedades de casa en el municipio, que son dos entidades sociales que tienen monte ya y compromiso. Como digo, había que hacer un esfuerzo para reparar de forma urgente todos esos senderos para que ellos puedan seguir con su actividad. En este caso tengo que explicar que no está claro que ese dinero lo vayamos a recuperar, ¿vale? Y aquí engarzo con la otra cuestión. Miren ustedes, nuestro ayuntamiento va a pelear hasta por el último céntimo de ayuda. De hecho, tengo que agradecer a su delegación del Gobierno de España y a Junta de Andalucía la facilidad de los modelos y la información que nos trasladan para pedir esa ayuda. Pero quiero dejar claro, que esto es importante que lo sepas, que nosotros estamos trabajando desde el minuto uno sin saber si esas ayudas van a venir, no van a venir, se van a poder materializar, cuáles van a ser objetos de devolución, cuáles no. Es decir, nosotros actualmente, este ayuntamiento, este equipo de gobierno tiene capacidad económica para afrontar de manera tranquila y pacífica estos gastos. Obviamente, insisto, esto nos genera un gasto extraordinario, lo vamos a intentar recuperar, pero que desde el minuto uno nos fuimos a trabajar en los centros educativos, que solo el muro del colegio Luis Lamadrid ha costado 500.000 euros aproximadamente, 100.000, unos 70-80.000 San Isidro de Juan González, y que lo hemos acometido a pulmón. Insisto, vamos a pelear para recuperar ese dinero, pero que, insisto, la buena gestión económica nos ha permitido desde el minuto uno no esperar a que vengan las ayudas, sino actuar de forma eficiente e intentando que los efectos, como digo, de este tren de Borrasca no los sufran los vecinos. Más cuestiones que os quiero también trasladar es que creo que, y esto sí que es importante, es que yo creo que todos después de esta crisis que hemos sufrido, medioambiental, climática, como quieran llamarlo, tenemos que aprender, tenemos que sacar un aprendizaje importante. Uno de ellos es que esta es la parte que nos corresponde a los que estamos aquí. Creo que tenemos que seguir siendo capaces de articular mecanismos eficientes para atender a nuestros vecinos, ¿vale? Yo sé que esto es difícil de valorar, pero hemos movilizado muchísimas urbanizaciones, hemos sido capaces de trabajar muchísimas personas en tiempo récord y darle acomodo. Nosotros no hemos recibido ni camillas, ni hemos recibido mantas, y todos nuestros vecinos han estado perfectamente atendidos. Y aquí quiero agradecer al conjunto de hoteles de nuestro municipio las facilidades que nos han dado para poder hospedar a estas personas. Nos han hecho precios, que nos han hecho precios en muchísimos casos, y sobre todo han sido capaces de reservar habitaciones para prever que teníamos que desalojar gente, y eso es muy importante, ¿vale? Y como digo, de ese aprendizaje no solo hay una parte que es la administración, que tenemos que ser capaces de seguir teniendo recursos y ser capaces de movilizarlos de forma eficiente, sino también es muy importante el comportamiento de los vecinos. Es decir, yo creo que el gran aprendizaje y otra de las notas positivas de estas crisis es que hemos tenido una cooperación ciudadana, yo creo que espectacular. Siempre hay por ahí
un loco, ¿vale? O un incívico, pero es que es la minoría, es decir, la inmensa mayoría de la gente, por decir el 99%, se ha comportado, ha sido capaz de cumplir las normas y hacerlo de forma rápida. Si en el futuro queremos vivir, o no queremos vivir, perdón, situaciones trágicas como se han vivido en otros territorios, la colaboración ciudadana es imprescindible. Imprescindible. Y no nos tenemos que relajar, porque cuando uno se relaja es cuando vienen los problemas, es decir, hemos sido capaces de que no hayan víctimas en esta ocasión, de que no haya daños personales, y la siguiente crisis, porque con el cambio climático estoy seguro que estos ciclos se van a acelerar y probablemente este no sea de las peores situaciones en las que hemos vivido, no es de las peores situaciones, tenemos antecedentes, eso es mucho más compleja, como digo, no nos tenemos que relajar, tomárnoslas en serio, los ciudadanos tienen que seguir cooperando. Y lo último que también es muy importante, y por más de justicia, yo quiero agradecer también públicamente la cooperación con las otras administraciones. En este caso el peso lo ha llevado la Junta de Andalucía y más en concreto el 112. El ser capaces de coordinarnos todos, el no vernos unos por encima de otros, que suele pasar con los ayuntamientos, que siempre somos el patito feo, ¿no?, que te dice en la política, hace que los resultados sean exitosos. Cuando no se cuenta con una parte, normalmente el éxito no está garantizado y normalmente hay problemas. Como digo, en este caso hay que reconocer la coordinación que ha sido perfecta con los ayuntamientos. La Junta tiene mecanismos de información y hoy, bueno, dispositivos tecnológicos que permiten una información real en cada momento de la situación. Y eso es muy importante para poder movilizar recursos, que esa información, ese conocimiento se traslada al ayuntamiento, que somos luego la infantería que tenemos que dar la cara y hacer las movilizaciones. Como digo, 1 millón de gracias también al Estado, que también movilizó a la UME, con la que ha habido también una colaboración muy importante, y os voy a poner un detalle para que veáis la necesidad de coordinación. Se moviliza la UME, se hace un montón de trabajo de urgencia, árboles que ponen en peligro vidas de personas, viviendas, y en un momento dado nos llaman, tienen todo, ¿qué falta? Un escalador. Yo no sé si ustedes saben que existe la figura profesional del escalador, y el ayuntamiento es capaz, en tiempo récord, de buscar un escalador, que tiene que ser una persona que esté de alta, que esté en una empresa, movilizarlo y que venga a prestar ese servicio. Como digo, por eso es tan importante, porque a veces situaciones de peligro se pueden evitar si estamos todos perfectamente coordinados y estamos todos lo que tenemos que estar en la emergencia. Y como digo, esto ha pasado y yo quiero agradecer a todo el mundo y también a ustedes, los medios de comunicación, por haber mantenido la información de forma rápida y eficaz con nuestros vecinos. Y hasta aquí mi intervención. No sé si tienen ruegos, preguntas, alguna cuestión que me quieran trasladar. Sí. ¿En los 80.000 millones incluye las actuaciones del parque empresarial? En los 80.000 euros. 80.000 euros. Sí. Los 80.000 euros, esos son íntegros del parque empresarial. Pero insisto que esa cantidad es susceptible de que se incremente, primero porque el presupuesto de limpieza es mucho más alto de lo que inicialmente preveíamos, pero es verdad que en 2 semanas se ha incrementado el volumen de residuos. Es verdad que en los últimos días, ayer mismo sufrimos la rotura de otro báculo, de otra luminaria que han tumbado un tráiler, y como digo, vamos, seguro, no es que es posible, va a ser una realidad, que este presupuesto se incremente, ¿vale? ¿Nosotros qué pedimos aquí? Pues claro, nosotros estamos dispuestos a afrontar, nos hemos reunido con los promotores, es una situación caótica que no solo genera daño, que yo creo que es muy importante que tenga todo el mundo en cuenta, que es un parque comercial, ahí van personas, padres, madres con su niño a comprar, y esos trailers generan también una inseguridad que es lo que está haciendo que la policía esté permanentemente allí. Es decir, tenemos que buscar soluciones para que esos camiones, en algo que parece ser que va a ser más común de lo que parece, tengan una alternativa que no sea el parque empresarial de Palmones. Me consta por parte del puerto de Algeciras que se está trabajando y que en breve parece ser que se va a anunciar la propuesta que se le va a hacer a este tema, ¿vale? Y nosotros ahí encantados, pero insisto, no podemos seguir manteniendo esta presión sobre un espacio que está dedicado a otra cosa que no es un aparcamiento de coches, ¿vale? Pero yo creo que los 100.000 euros aproximadamente será el coste de rehabilitar este parque empresarial. ¿A la autoridad portuaria se le va a reclamar algo? A ver, nosotros somos un ayuntamiento peculiar, insisto que no somos ni de llorar ni de gritar, somos de colaborar. Nosotros estamos en relaciones con ellos, hablando con ellos, ellos conocen la problemática, ellos además desde el primer momento, también hay que reconocerlo, nos han agradecido el esfuerzo, ellos entienden el esfuerzo, nos han contado también las soluciones en las que están trabajando, que es verdad que va a llegar un poco tarde, pero que es verdad que llevan tiempo trabajando, y obviamente habrá que generar también un espacio
nosotros vamos a intentar que todos estos daños entren dentro de las ayudas tanto de Estado como de la Junta de Andalucía. En el caso de que esto no suceda, intentaremos que el puerto colabore. Tengo que decir que la colaboración en otros momentos históricos del puerto con el ayuntamiento ha sido siempre magnífica. Por lo tanto, quiero pensar que llegado el momento de que no seamos capaces, o pues bueno, porque materialmente no se pueda, o legalmente, o administrativamente no se pueda buscar esas ayudas para esto, que ellos colaboren con nosotros, ¿vale? ¿Y el plan que tiene el puerto, no sé si te han adelantado, que está dentro, se contempla dentro del término municipal de los barrios? Bueno, en fin, yo es que no estoy autorizado para dar mucha más información, pero bueno, muy lejos no está, no te puedo contestar, pero muy lejos no está, ¿no? Tengo también que advertir una cuestión, es decir, los próximos días el Estado va a trabajar de manera importante en el municipio con los arreglos de la A7, ¿vale? Y fundamentalmente también estamos coordinando para que se asfalte las vías de servicio que están dentro del parque empresarial, ¿vale? El tramo más conflictivo es el tramo lo digo la marca comercial, Mercadona-Los Cines, ¿vale? Entonces nosotros también nos hemos marcado como objetivo que una vez que empecemos todos a rehabilitar y a poner en condiciones esta zona, tenemos que evitar que ya haya camiones. O sea, no tiene sentido rehabilitar para mañana. Es verdad que los 100.000 euros, no lo he dicho, hay un gasto que también muy importante de pavimentación que hace el ayuntamiento, que tiene que ver con el parque empresarial. Pero es verdad que aquí hay dos cuestiones, no solo una cuestión meteorológica, sabéis que la lluvia tiene una especial incidencia en el asfalto, en los pavimentos. Es verdad que en nuestro caso también se ha dañado de forma extraordinaria algunas zonas del parque empresarial que tenemos previsto también asfaltar. Pero es verdad que se ha agravado también porque, claro, decía el jefe de la policía, hemos tenido diariamente entre 300 y 500 camiones, pero hemos llegado a tener picos de 710 trailers en el parque empresarial. Camiones muy pesados que en marchas muy cortas generan un deterioro importante o una aceleración del deterioro del pavimento. ¿Dónde se ha dañado más? Pues precisamente en la zona donde han estado ubicados, ¿vale? Tenemos un dato aproximado de unos 553.000 euros, cuesta también reparar esas zonas del parque empresarial, ¿vale? ¿Más preguntas? Sobre las cifras, entonces, dentro del global de 1.300.000 euros, ¿entran los 80.000 del parque empresarial? ¿O Sí, entran los 553 de la reposición asfáltica, entra la limpieza, que también está en 30.000 euros, las torres de iluminación son de todo el pueblo, también en el parque empresarial, en fin, entran un montón de cosas del parque empresarial. O sea que podría, la mayor parte no, pero una parte importante es por los daños en el parque empresarial. Sí, al final sumamos el tema asfáltico, digamos, del tema de renovación de los pavimentos, estamos hablando de casi el 50%. Ese es el dato, sí. Y cuando dice que todavía están sufriendo lo que ha sucedido, se refiere a estos daños que tienen ahora esta realidad, no porque ahora siga habiendo muchos camiones o en los últimos días siga habiéndolos. Sí, habiendo muchísimo. De hecho, la vía de servicio sigue colapsada, gran parte de los aparcamientos que dan a la A7 y a la vía de servicio siguen llenos de trailers, siguen aparcando en ese frontal. Entendemos que claro, aquí la cuestión o el tema de fondo es que al final estas familias están muchos días fuera de su casa, no se encuentran con zonas que estén acondicionadas donde haya baños, servicios, zonas de compra, y claro, han encontrado, son seres humanos y por eso somos bastante flexibles y comprensibles, necesitan poder comprar, necesitan poder ir a cuartos de baño, y claro, eso el único espacio de ciertas dimensiones que lo tiene en la comarca es el parque empresarial. Nosotros no hemos querido ser en ningún caso, y lo digo tranquilamente, agresivos con ellos, primero porque son personas, y no se trata de generarles daño a familias porque ellos no son culpables de lo que ha pasado, esa es la realidad. Y luego también porque pensar que nosotros nos encontramos entre la espada y la pared, si nosotros todos esos vehículos los echamos fuera, ¿dónde van? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a colapsar a las 7? O sea, vamos a perjudicar al resto de vecinos de los barrios y de la comarca. Entonces, es verdad que en este tema vamos con piel de plomo, porque lo que no queremos es generar es un perjuicio mayor. Y decía eso de que nosotros somos un ayuntamiento de buscar soluciones a los problemas y no de magnificar problemas ni generar ningún tipo de escándalo. Esa es nuestra forma de trabajar, pero bueno, evidentemente tenemos que visibilizar el problema que lo seguimos teniendo. ¿Más preguntas? Lo que no acabo de entender, ¿por qué sigue habiendo acumulación de camiones cuando las conexiones marítimas se han restablecido? Porque entiendo que para absorber el volumen de vehículos que se han quedado atrasados, o sea, tienen que generar el volumen diario, que es muy importante, de tráfico, más el atrasado.
Estamos hablando de que ha habido prácticamente periodos de casi 15 días donde no había actividad portuaria. Poder absorber el déficit que tienen les va a costar, yo creo que calculo, este mes de marzo, gran parte del mes de marzo. Poder volver, digamos, a la actividad normal o a la situación normal de gestión del puerto. Sí, bueno, llama un poco la atención porque, bueno, desde la autoridad portuaria ya hace tiempo que se dijo que, bueno, que se había restablecido, con algunos atrasos o retrasos, se había restablecido la situación de normalidad. Entonces, no sé, en el día de hoy, en el día de ayer, ¿cuántos camiones podían quedar? Pues podemos hablar de un centenar mínimo puede haber aproximadamente. Sí. De hecho, además, coincide que el viernes hubo una llegada importante de trailers que ocuparon otras zonas del municipio, o sea, en la zona de La Sal, en las otras zonas que también que son contiguas al parque empresarial. Al final es verdad que me imagino que todo el mundo tiene móvil y tiene tecnología y acaban definitivamente agrupándose en el parque empresarial. Insisto por eso, porque al final son personas que quieren de poder comer, ir al baño, en fin, de la necesidad que tenemos todos y acaban todos agrupándose. Entiendo que también por seguridad, ¿no? Una cosa que era muy curiosa es que además ellos cuando aparcan los camiones se pegan unos a otros completamente, o sea, quedan completamente cerrados en uno, parece un único trailer, ¿no? Entiendo que por temas de seguridad, de convivencia, en fin, que tiene que haber ahí bastantes elementos por cómo lo hacen, cómo actúan, ¿no? ¿Alguna cuestión más? Pues muchísimas gracias a todos.